Buenas tardes. Pasados unos minutos de las 19 horas del miércoles 4 de septiembre, damos inicio a una nueva emisión del programa Miserias de la Economía, que emitimos todos los miércoles por Barricada TV, que como ustedes saben funciona en INPA, la primer fábrica recuperada del país. Y hoy en estos días, en toda la América Latina, estamos sometidos a un doble sistema de tensiones. Por un lado, una tensión que compartimos con otras regiones del mundo, y es que estamos todos pendientes de la decisión del Parlamento norteamericano si habilitan o no al presidente Obama, que como ustedes recordarán ha sido beneficiado con el Premio Nobel de la Paz, para ver si el Premio Nobel de la Paz lo autorizan a bombardear Siria. Un bombardeo que se llama quirúrgico porque no se sabe qué objetivos tiene, si va a atentar a poblaciones civiles, si tendrá objetivos militares. Se sabe que han dicho que el intento no es derrocar a Assad, entonces no se sabe bien, pero lo que se sabe es que hay ya barcos de la flota norteamericana, que están preparados los misiles y que está todo pendiente del Congreso norteamericano. Pero junto con esta tensión, en estos días hay otra fuerte tensión en América Latina y es la situación en Colombia. Hace 17 días que se está desenvolviendo un paro nacional agrario con movilizaciones de 200.000 campesinos en 25 departamentos del país, movilizaciones que han sido respondidas ferozmente por el gobierno del presidente Santos, que algunas informaciones que recibí esta mañana a través de Vía Campesina hablan de más de 300 heridos, 11 ellos con heridas de balas de fuego, hay creo que 9 muertos, pero nunca se sabe la cantidad exacta, y hay sí 250 detenidos. Pero la resolución de últimamente es que el paro continúa. Hoy, en este mismo momento, debe estar, no sé cómo es, si hay diferencia horaria con Colombia, pero se está desarrollando un cacerolazo con concentraciones y movilizaciones en varias de las principales ciudades del país. Se ha decidido la Semana de la Paz, que funcionará entre el 9 y el 16 de septiembre próximo, y hay convocada ya a una movilización popular, creo que para algo así como para el 12 de octubre. Es decir, la situación social, política, está muy caldeada en Colombia e influye también sobre el conjunto del resto de América Latina, porque no nos olvidemos que Colombia es una piedra fundamental en la nueva estrategia del imperialismo norteamericano con la Alianza para el Pacífico, que toma el eje del Pacífico, Colombia, Perú y Chile, los países decididamente neoliberales. También en eso está México, pero México está prácticamente a través del NAFTA integrado a los Estados Unidos, entonces es una realidad diferente. Pero el problema es preguntarse, como este es un programa de economía, cuáles son las bases económicas de este conflicto, y para eso hemos tenido la suerte de tener hoy invitado a Javier Calderón, el responsable de las relaciones internacionales de Marcha Patriótica, una de las organizaciones políticas junto con el Congreso del Pueblo, convocantes del paro agrario nacional, que aprovecho a saludarlo ya. Javier Calderón, muchas gracias por estar con nosotros acá. Y bueno, escuchaste la introducción. ¿Cuáles son las bases económicas de este conflicto? Pues las bases económicas de este conflicto son las bases económicas del conflicto armado social que el país tiene hace más de 50 años. La acumulación salvaje de los latifundistas. Colombia hay un sistema de acumulación de tierras, de acumulación originaria que ha dejado el campesinado sin tierras, que ha hecho un desplazamiento forzado de los territorios en los que se encontraba. Esto acompañado con la financiarización de la economía campesina y de la economía nacional. Hoy nosotros llevamos ya casi 30 años en el neoliberalismo y los efectos de este conflicto son precisamente eso, ¿no? Ya el campesinado y la sociedad colombiana está cansada de la pobreza, de la miseria que nos ha dejado el neoliberalismo. Hay más o menos unos 8 millones de pobres en una población de ¿cuánto es Colombia? Somos 45 millones de habitantes, según los índices de Naciones Unidas. En Colombia el 30% de la población está por debajo de la línea de pobreza
y más o menos 8 millones de personas por debajo de la línea de miseria. Claro, en realidad no es que pasan hambre, ¿no? En un país que es productor de alimentos históricamente, ¿no? Sí, ya podríamos decir que éramos un país productor de alimentos. Nosotros en 1993, para ponerte un ejemplo, solamente importábamos 600 toneladas de comida, básicamente de los productos estacionales. Como somos un país tropical no tenemos estaciones, entonces importábamos algunos alimentos estacionales, y en este momento, 20 años después, estamos importando 10 millones de toneladas de alimentos. Eso quiere decir que ya perdimos nuestra soberanía alimentaria. ¿no? Y la pérdida de soberanía significa la expulsión de campesinos del campo, emigración forzada, baja la cantidad de hectáreas cultivadas. Sí, este proceso en Colombia lo han hecho con medidas económicas por un lado y con medidas militares por otro, ¿no? Las medidas económicas han sido pues liberalizando la economía, acabando los aranceles, desprotegiendo la producción nacional, y por el lado militar lo que han hecho es grupos paramilitares, parapoliciales, que han desplazado al menos 7 millones de campesinos, según cifras de ACNUR. En Colombia hay 7 millones de desplazados internos, a quienes les arrebataron 8 millones de hectáreas de tierra, ¿no? Y que hoy son parte de la estrategia de monocultivo de biocombustibles, de la estrategia de acumulación vía agronegocios, agroindustria, de la Monsanto. Hoy las transnacionales están instaladas en Colombia en esos 8 millones de hectáreas que le arrebataron los paramilitares. Tenemos que ir a un corte, pero antes de eso, estaba revisando algunos datos de la constitución, de la conformación del PBI colombiano, y estaba viendo que la industria, que supo tener un 20 o 22% de participación, alcanza apenas al 14%, y la agricultura el 7%. Pero al mismo tiempo se habla de un boom minero energético. ¿Qué es esto? Por supuesto, el neoliberalismo ha sido combinado en los últimos 10 años con el modelo extractivista, que viene siendo importante por el alza de precios de los commodities en todo el mundo, ¿no? Desde el 2000 fundamentalmente, y empezaron en vez de producir alimentos, a excavar. Tenemos al menos 4 exploraciones mineras a cielo abierto que han devastado el país prácticamente. Ya son zonas... ¿Qué tipo de minerales tiene Colombia? Mira, tenemos, yo no sé si decir por fortuna o lastimosamente, porque pues por fortuna tenemos oro, níquel, uranio, tierras raras, coltán, que son realmente apetitosas para el mercado transnacional, que se ha instalado en Colombia. Están sacando toneladas y toneladas de estos minerales. A Colombia le están dejando un pequeño porcentaje. Discúlpame porque tenemos que ir rápido, este primer bloque. ¿Y energético qué? ¿Tienen petróleo Colombia ahora? Colombia tiene unas pequeñas reservas de petróleo que alcanzan hasta el 2016, pero las están explotando a todo vapor, porque están aprovechando el precio internacional. Bueno, vamos a ir a un primer corte, señor director, y enseguida volvemos. Bueno, Javier Calderón, secretario de Relaciones Internacionales de Marcha Patriótica. ¿Cuál es el estado actual, después de 17 días, del paro agrario nacional, que por lo que hemos visto piden revisar el Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos, piden revisar la ley de semillas, los problemas migratorios, pero también se sabe que en los últimos momentos el gobierno intenta abrir un diálogo, o por lo menos amenaza con... ¿Cómo impactó esto en el paro? ¿Continúa el paro con la fuerza que tenía hasta entonces? ¿Cómo es la situación? Mira, lo primero que hay que decir es que el paro ha sido todo un éxito. O sea, no solamente ha habido un paro agrario de los sectores campesinos, sino también un paro popular. O
A este movimiento campesino se sumaron sectores de las ciudades, otros sectores sociales. Por ejemplo, hoy hay paro de los trabajadores, o sea, llevan 17 días en paro los trabajadores de la salud, los camioneros, que se ven afectados por el precio de la gasolina, por los fletes, por las mismas dificultades de los campesinos. El jueves pasado se sumaron los estudiantes y algunos trabajadores de universidades públicas. El próximo 11 de septiembre se vinculan al paro el sector del magisterio, los profesores docentes de primaria y secundaria, y entran en paro todas las universidades públicas del país. O sea que este ha sido un movimiento que ha sido el canalizador del descontento social y popular por el neoliberalismo en el país. Es todo un éxito, continúa, a pesar de que el gobierno quiere invisibilizarlo. Hoy hay paro en 17 regiones del país, en unas los campesinos están muy golpeados y ya no están bloqueando las vías porque el gobierno decidió militarizar el paro. Como ya decía Eduardo, hay más de 250 campesinos prisioneros, hay heridos, muertos. Digamos, el gobierno está intentando, me presento, hola, he llegado un poco tarde, pero bueno, me sumo al programa. Ha habido una crisis a nivel el Estado, ¿no? A nivel de, más que el Estado, a nivel gobierno, según una renuncia general de ministros. ¿Eso es consecuencia de este conflicto? ¿Cómo lo ven? Por supuesto, este es el primer, digamos, el primer síntoma de que el paro ha sido exitoso, porque el gobierno de Santos venía mostrando una política supuestamente de concertación y de diálogo, pero lo que venía haciendo era agilizando todos los trámites de firmar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, con la Unión Europea, con Corea. Esta semana se iba a iniciar, imagínense ustedes, la discusión de un Tratado de Libre Comercio con China, que acabaría, como muy bien lo ha afirmado Eduardo, de destruir la poca industria nacional que queda. Entonces, esas conversaciones del Tratado de Libre Comercio se detuvieron y el gobierno ha sentido, digamos, ha sentido la baja de su popularidad, siente que hay un descontento generalizado de la sociedad, incluso por el tratamiento y la militarización que le dio al paro. Por lo tanto, hoy hay una crisis ministerial, hay una crisis institucional en el gobierno de Santos que le pone en riesgo su reelección que sería el año entrante. ¿Y ven esa crisis como una crisis que puede resolverse en forma positiva con una apertura del gobierno de las reivindicaciones campesinas o que el cambio de ministros podía endurecer la situación? Mira, en Colombia lo que se abrió fue una negociación con toda fuerza del movimiento campesino, a la que el gobierno le ha planteado construir un gran pacto por el campo colombiano, que todavía no se sabe de qué se trata. Pueden ser palabras. Pueden ser palabras. Entonces el campesinado y el movimiento popular se están preparando para esa discusión. El campesinado ha dicho, bueno, vamos a discutir sobre esos puntos, y esa mesa por el Pacto Nacional Agrario empieza el 12 de septiembre. Por eso un día antes se va a hacer una gran movilización parecida a la del 29 para preparar, digamos, un poco las condiciones de fuerza en esa discusión. Entonces, el país sí está abocado hoy a una transformación del campo colombiano, y eso necesariamente va a pasar por la revisión o por el echar para atrás los tratados de libre comercio. No tenemos otra opción. Incluso Santos no tiene nada que negociar con el campesinado, porque las leyes que están en el Tratado de Libre Comercio son impuestas por Estados Unidos, como la ley de semillas. La ley de semillas, Estados Unidos obliga a Colombia a que use las semillas certificadas por Estados Unidos. Entonces, tanto las semillas como los agroquímicos, como el tipo de producción, están definidos no por Colombia, sino por Estados Unidos. Precisemos un poco más lo de la ley de semillas, porque es algo que se está dando en toda América Latina y que va a ser una discusión que se va a dar acá también en el Parlamento, ¿no? ¿Qué implica para un productor rural, en este caso en Colombia, que hay un numeroso campesinado, el hecho de que se apruebe la ley de semillas en el Parlamento colombiano? Mira, implica estar atado a la multinacional que vende el paquete, ¿no? Significa que el campesino pierde la capacidad de utilizar su memoria, su tradición y su capacidad de sembrar
con su capacidad artesanal traída de muchos años, ¿no? Por ejemplo, los campesinos no utilizaban todos los fertilizantes que hoy tienen que utilizar para cultivar, utilizaban otras estrategias para impedir que las plagas o que los mosquitos llegaran a las plantaciones, etcétera, pero además tenían la tradición de escoger lo mejor de su producción para ponerlo como semilla en la nueva plantación, y eso hacía que nuestros productos eran de muy buena calidad, de una calidad proteica o una calidad alimenticia muy buena, ¿no? Hoy estas semillas son modificadas genéticamente, hay una discusión internacional sobre el asunto, pero ese sería el problema menor para el campesino. El problema mayor es que definitivamente tiene que hacer todos los requisitos, los protocolos que le impone Monsanto. O sea, no podría cultivar la siguiente etapa de siembra con las propias semillas que se reciben de su propia plantación. No, de hecho salió una resolución. Lo que hace la producción se ha hecho tradicionalmente. Claro, así, entonces algo nuevo sería. Claro, imagínate que ahí está rodando un documental muy bueno que se llama 970, que es sobre la resolución 970 que impide que el campesino haga uso de sus semillas para cultivar. Y ahí se muestra claramente que el gobierno mandó al ejército, a la policía, a quitarle las semillas a los campesinos y a enterrarlas en los basureros. Lo que pasa es que desde la lógica del capital, como se usan, lo que decía Javier, semillas modificadas genéticamente, Monsanto, ellos dicen, bueno, pero esta es una inversión nuestra, por lo tanto, la semilla que salga de ese sembradío son nuestras, porque nosotros hemos invertido para eso, ¿no? Argentina tuvo ese mismo conflicto, incluso Monsanto quiso embargar una serie de embarques argentinos al exterior de soja hecha con semillas transgénicas, ¿no? Y finalmente la justicia internacional le dio falló a favor de Argentina en este caso, ¿no? Pero de todas maneras, a partir de ahora creo que, porque vos abrís la bolsa de Monsanto y lo primero que sale no es la semilla, sino un papel que te dice esto es producto de tal cosa, la propiedad de lo que venga de esto es de Monsanto, ¿no? Claro. Es esa situación. Otra cuestión, Javier, hay una coordinadora de organizaciones sociales y políticas, donde está Marcha Patriótica, donde está el Congreso de los Pueblos, pero algunas informaciones que me llegaron a mí dicen que también hay algo que se llama Movimiento Intersindical Agrario, que nuclearía a una cantidad bastante importante de pequeños productores, campesinos no organizados, sino a través de ese movimiento, que no forman parte de otras cosas, y que sería el sector más duro de la movilización. ¿Hay algo de esto? Mira, en realidad, bueno, un poco para explicar, el paro lo dirigen 3 sectores en el sector agrario: la Mesa de Interlocución y Acuerdo, que es la mía, donde está la Federación Nacional de Sindicatos Agropecuarios y otros sectores campesinos. Ahí está Marcha Patriótica, que reúne más de 1.100 sindicatos. En Marcha Patriótica hay más de 1.100 sindicatos campesinos. Está también el Consejo Nacional Agrario, que también reúne sectores importantes del campesinado, indígenas, y está otro sector que se llama Dignidad Agropecuaria, que es un sector ligado a los campesinos medios y ricos del país. Todos estos sectores entraron en conflicto porque, en definitiva, la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio no solo afecta al pequeño campesino, sino incluso a los campesinos medianos y ricos del país. Estos son los 3 sectores que están en el paro. Yo no sé si decir cuáles son los más duros, pero en realidad los que han resistido y los que hoy continúan en el paro y en las carreteras son los vinculados a la Coordinadora de Movimientos Sociales de Colombia, es decir, el CNA y la mía, la Mesa de Interlocución y Acuerdo. Son los campesinos tradicionales sindicalizados. En Colombia los campesinos están sindicalizados en la Federación Nacional de FENSUAGRO, se llama, la Federación de Trabajadores Agropecuarios. Esas son las organizaciones que están allí
pero se han sumado otros sectores comunales, de mujeres de cooperativas en algunas regiones que también campesinas. Es decir, esto es un paro de todo el campesinado y el sector duro es el campesinado, ¿no? Más que los campesinos ricos o medianos. El sector duro, yo para no darle solo un crédito a alguna organización, es de todo el campesinado, de base, los sindicatos, el trabajador agrícola es el que está en el paro. Tengo una consulta. En este momento, ya hace un tiempo se viene dando el proceso de paz con las negociaciones entre el gobierno de Santos y la insurgencia colombiana, específicamente la FARC, pero ahora también están dialogando con el ELN, supongo, en La Habana. ¿Cómo ven el conjunto del proceso político y social en este tema, teniendo en cuenta que el problema de la guerra civil en Colombia es un problema que tiene raíces sociales muy profundas? Claro. Bueno, lo primero es que se demuestra es que en Colombia no solo hay un conflicto armado, sino un conflicto social y armado, ¿no? Es decir, yo pongo énfasis ahí, es un conflicto social que derivó en un conflicto armado y que hoy están vivos ambos. O sea, no se ha resuelto ni el problema social ni el problema armado, y para resolver el conflicto armado hay que resolver el problema social, ¿sí? Fundamentalmente. Eso es lo que ha quedado demostrado después de muchos años de controversias y de algunos sectores que no reconocían que en Colombia había un conflicto armado. Se recuerden ustedes que Uribe dijo que en Colombia no había conflicto armado y menos reconocía el conflicto social. Entonces, eso es lo primero que ha quedado demostrado en este momento. Lo segundo es que una de las principales contradicciones del gobierno de Santos ha sido como este periodo de cómo ha asumido la protesta social, porque ha venido el discurso que han tenido es diciéndole a la insurgencia, vengan a la vida civil y hagan política desde la vida civil y nosotros los vamos a respetar, les vamos a respetar sus derechos políticos, su derecho a la protesta, a sus ideas y en Colombia, cuando los campesinos salen a pedir sus reivindicaciones, militariza el país y los asesina, los encarcela, los golpea. Yo creo que ese es un mensaje muy negativo para la insurgencia en La Habana o al ELN, porque es como el reflejo o la pantalla donde están viendo cuál va a ser el recibimiento de ellos en la vida civil. O sea, ahí Santos le dio un mal tratamiento al conflicto con los campesinos, al conflicto social, fundamentalmente porque no tiene nada que negociar y esto va a tener, ojalá que no sea así, pero va a tener efectos negativos en las negociaciones y en los diálogos con la insurgencia, porque el mensaje que ha lanzado el gobierno colombiano no es de paz. O sea, el mensaje que ha lanzado el gobierno colombiano es de militarizar, de reprimir y de no dialogar con el país. Básicamente, si no hay una mínima concesión o reformas de algún tipo, no puede haber una... Ahora, sería bueno, pero ahora tenemos que ir al corte, pero para después del corte que nos explicara a qué fracciones del capital o fracciones burguesas responde Santos con diferencia de Uribe, porque de todas maneras, desde acá al menos se ve que las políticas tienden a ser diferentes, aunque cuando llega a una situación crítica responden más o menos igual, ¿no? Pero de todas maneras, sí expresarían posiciones diferentes. Vamos a un corte, señor director, y enseguida regresamos. Bueno, Javier, retomamos donde habíamos dejado el bloque. Te habíamos preguntado si había diferencias en cuanto a los apoyos de distintas fracciones del capital o de la burguesía en relación de Santos con Uribe, si se expresaban, qué significaban en términos políticos, etc. Claro, bueno, Uribe, como creo que lo sabe el continente entero, es un hombre que viene de la mafia, de un sector burgués muy mafioso relacionado con la acumulación de tierras, con los favores políticos en su región, ¿no? Muy ligado, como ya se ha demostrado, a sectores del poder paramilitar y sobre todo a los grandes tenedores de tierra, a los grandes latifundistas, ¿no? Y Santos es un hombre que viene más de la burguesía nacional, si se quiere decir. Lo que pasa es que aquí suena esto distinto, ¿no? Es un poco de
de la aristocracia, para ponerlo de otra manera, digamos, de una familia rica, tradicional colombiana, dueño del diario El Tiempo, dueño de algunas empresas que tienen acciones en el mundo financiero, digamos, él es más como del mundo financiero y del sector de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Él fue presidente de la Federación Nacional de Cafeteros en los años 80, que para un dato curioso, poco curioso, que su sede principal es en Londres, ¿no? La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Entonces, esos son los dos perfiles. Sin embargo, para efectos de la política nacional, ni Santos ni Uribe se diferencian. Uribe comenzó la negociación de los tratados de libre comercio y Santos generó el ambiente propicio para la firma de esos acuerdos. La Unión Europea, por ejemplo, ponía una condición de derechos humanos, una cláusula de derechos humanos dentro del Tratado de Libre Comercio que Uribe claramente no cumplía. Y Santos, con todo el viraje del proceso de paz, digamos, generó esas condiciones, entre comillas, de maquillaje de la situación de derechos humanos que le permitió firmar el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Entonces, ellos son dos personajes distintos en una estrategia similar, que es aplicar con toda la fuerza el neoliberalismo en el país, los tratados de libre comercio, ser un país que apoya a Estados Unidos incondicionalmente en la región. Uno intentó acabar el conflicto armado con toda la potencia militar. Santos fue ministro de Defensa de Uribe, no hay que olvidar, y después de 8 años donde no pudieron derrotar militarmente la insurgencia, bueno, entraron en un proceso de negociación. El objetivo central es generar, que haya paz en el campo para tener un buen ambiente de negocios. Claro, porque en el campo es donde se hacen las grandes explotaciones agrícolas y la extracción de petróleo y de recursos minerales, ¿no? De todas maneras, la zona donde está la FARC, la época que controlaba prácticamente el 40% del territorio, ¿son zonas cultivables, son zonas productivas económicamente? Mira, en la geopolítica del conflicto colombiano se centra, que se extiende en todo el territorio nacional, la presencia tanto de la FARC como el ELN es nacional. En las zonas donde no han podido entrar las multinacionales hay muchos metales preciosos, uranio, coltán, tierras raras, oro y seguramente petróleo. O sea y grandes extensiones de tierra donde pretenden cultivar biocombustibles, ¿no? O sea, el plan de negocios para Colombia es biocombustibles, extracción minera, extracción energética y primarización de la economía. Primarización absoluta de la economía con vistas a la exportación. O sea, un campo sin campesinos. Un campo sin campesinos. ¿Qué papel, qué están jugando ahora, qué fichas están jugando los paramilitares y los narcos ahora, que se escucha poco hablar de esto ahora? Mira, claro, en el 2005 Uribe hizo como un esfuerzo por casi que mediático demostrar que se acabó el paramilitarismo en Colombia, hizo una negociación, mandó a unos jefes paramilitares a Estados Unidos, extraditados, pero en Colombia la estrategia paramilitar continúa, hoy con otro nombre, ya no le llaman autodefensas, no sé qué, sino le llaman los urabeños, los rastrojos, le han puesto nombres locales, pero en Colombia dicen los centros de información como el CINEP, que es un centro de información confiable, serio, dice que hay al menos 10.000 paramilitares funcionando y ejecutando los planes de exterminio contra el campesinado, contra los dirigentes sociales y políticos y asegurando que esa estrategia de campos sin campesinos funcione. Escuchaba ayer en un noticiero venezolano en una entrevista a unos líderes campesinos y hablaban de la relación Venezuela-Colombia en términos de lo que es el comercio, el intercambio regional, y que esta se había visto muy perjudicada en la época de Uribe y con la tensión que se había generado entre Venezuela y Colombia, que esa relación podía llegar a ser una relación complementaria o alternativa a la que se estaba proponiendo. Por supuesto, yo creo que Colombia, por ejemplo, en un escenario distinto, en un acuerdo como el del ALBA, como el Tratado Común de los Pueblos,
tendría la capacidad, por ejemplo, de abastecer a nuestro hermano pueblo venezolano de alimento, de todo el alimento que tiene, a muy bajos costos, porque tenemos una gran frontera terrestre que no implica grandes traslados de los productos, incluso con los compatriotas ecuatorianos también podríamos tener allí un espacio de integración económica. Pasa que Venezuela ha tenido que cerrar sus fronteras al mercado colombiano, primero porque desde Colombia se está conspirando contra el gobierno venezolano, por un lado, pero también Colombia, con los tratados de libre comercio, ha vuelto toda la frontera una frontera porosa para los productos norteamericanos, claro, europeos y de todo el mundo. Entonces, si Venezuela abre la frontera, lo que va prácticamente lo van a inundar de productos. Claro, lo van a inundar de los productos del Tratado de Libre Comercio con Colombia y de paso desestabilizarían más la situación económica. O sea, los países venezolana. que firmen el Tratado de Libre Comercio se van aislando del resto de los países de América Latina en caso de que... Claro, es que pasa lo mismo, por ejemplo, acá. Argentina tiene que tener unos grandes controles con Chile porque si no le inunda el mercado nacional y la industria argentina se vería realmente afectada. Los TLC son un caballo de Troya. Claro. Ahora la nueva estrategia de Estados Unidos que conspiran contra la UNASUR, contra la CELAC, contra el ALBA, obviamente, ¿no? Sí, el tema es que en los tratados de libre comercio nos van a traer toda la mercancía, incluso que ya los norteamericanos no usan, por ejemplo, en el tema de los pollos, de la carne, la ropa. Por ejemplo, Colombia dentro del Tratado de Libre Comercio se ve obligada a importar un montón de toneladas, no sé cuántas, 100 toneladas de ropa usada y para la venta en Colombia. O sea que eso va a afectar a la industria textil que aún se mantiene, la manufactura. No, es realmente desastroso los tratados de libre comercio, y yo creo que hoy América Latina y Sudamérica se tienen que poner a discutir seriamente sobre eso, porque la Alianza del Pacífico no es poca cosa, es un tratado, es la alianza de los tratados de libre comercio contra el resto de la región. Contra el resto de la región. Eso es claro, y yo creo que aquí no hay que ser alarmista ni nada, pero yo creo que América Latina se está debatiendo en ese... No hay duda que la segunda, sí, lo que caracterizó a la administración americana con la caída del ALCA es que durante varios años hubo un vacío de política de Estado del imperio para América Latina, pero con la segunda administración Obama esto ha cambiado. La Alianza para el Pacífico. Es una ofensiva, ¿no? Una contraofensiva. El mes pasado estuvo el vicepresidente en Brasil y en Colombia, en Colombia es lógico, pero en Brasil hablando de una nueva relación Washington-Brasilia, ¿no? Claro. Obviamente, si logran, inclusive lo quieren incorporar porque están haciendo un acuerdo de libre comercio Estados Unidos-Europa y quieren que Brasil juegue un papel ahí. Si llega a hacer eso, bueno, la situación es otra. Javier, tenemos que ir terminando el programa. Una última pregunta. Si no nos equivocamos, a mediados del año que viene hay elecciones presidenciales en Colombia. ¿Cómo están viendo este fenómeno? Obviamente Santos buscará su reelección. Me imagino que este conflicto, lo debe tener preocupado desde el punto de vista electoral. ¿Hay posibilidades de alguna candidatura alternativa de estos sectores más populares? Mira, yo creo que hasta hace 2 meses yo mismo aseguraba que era inminente la reelección de Santos, pero después de la respuesta popular en este paro agrario y nacional, yo creo que su reelección está en entredicho. Yo creo que el país hoy empieza a buscar una alternativa y pues es un desafío para el movimiento social y popular tratar de dar respuesta a ese desafío. Realmente el problema en Colombia es si el ejército, si los militares y si el Estado, el gobierno, garantizan la vida y la integridad de la oposición política. Ya nosotros conocemos que en los años 80 acabaron 2 partidos políticos, A Luchar y la Unión Patriótica, y los acabaron, mataron todos sus dirigentes,
Sí, recordemos que varios miles de... Sí, no fueron 2 o 3, mataron más de 5.000, 6.000 militantes, dirigentes políticos, desde senadores, candidatos presidenciales, hasta líderes barriales y populares que conformaban el entramado político de estas organizaciones. Hoy, por ejemplo, en medio del paro, a Marcha Patriótica, que es un movimiento político y social nuevo, que lleva un año constituido, a nuestro organizador nacional, el compañero Uber Ballesteros, que viene del movimiento campesino, pues lo metieron preso, sindicándolo de rebelión y de terrorismo. Pues con estos anuncios de Santos, con estas medidas, creo yo que pues nosotros difícilmente participaremos. En Colombia nosotros tenemos, yo creo que está demostrado, la capacidad de dar vuelta a la situación, conformar un gobierno distinto, que empiece a echar para atrás los tratados de libre comercio, que empiece a derrumbar esta arquitectura neoliberal y construir un nuevo país, pero siempre está la bota militar puesta en el cuello de los dirigentes políticos y sociales. Ese es el problema fundamental en Colombia, y el llamado a todos los latinoamericanos y latinoamericanas es que se exija al gobierno colombiano el respeto por la vida de los dirigentes políticos. Bueno, se nos termina el programa. Javier Calderón, secretario de Relaciones Internacionales de Marcha Patriótica, gracias por venir acá. Toda la solidaridad nuestra con el pueblo colombiano, y el programa Miseria de la Economía, Barricada TV, están abiertos para todo lo que ustedes... Estamos a orden, como se dice por ahí. Bueno. Y ustedes no cambien del canal, que ya viene el Noticiero Popular bajo la conducción de Luciana Lávila. Y nosotros, como siempre, nos vemos el miércoles que viene por Barricada TV a las 19 horas. Hasta el miércoles. Hasta luego.